Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 19 de octubre. Continúan las reuniones entre las comisiones nombradas por el gobierno y el Partido Arena para ver el problema fiscal del país, tanto el económico como el fiscal. Pero entre tanto se empiezan a conocer lo que se está discutiendo y algunos hechos también van permitiendo desentrampamientos, como el día de hoy que el presidente anunció que iba a pagarse antes de este jueves el mes de agosto del FODES a las alcaldías del país, quedando pendiente el resto y, de acuerdo al presidente, dependiendo de una emisión de bonos por 134 millones de dólares. Esto algo alegró a la oposición, señalando que por lo menos el presidente había atendido pagar o completar el pago del mes de agosto a las alcaldías. Otra cosa importante, la gran discusión que se está armando en estas mesas es sobre la deuda flotante, mientras el partido FMLN señala que se puede bajar de un 30% a un 25% de acuerdo a los ingresos corrientes del país. El Partido Arena está insistiendo en que no pase del 10%, cosa que el secretario general del FMLN, Medardo González, dijo: eso no es apretarse el cinturón, eso es ahorcarse. También los dichos del fiscal general de la República en relación a lo que le mandó el gobierno para que hiciera cobro de deuda fiscal son cosas que hay que discutir. El fiscal dijo básicamente que no era así, que no habían 210 millones por cobrar, sino que solo 32 y que el resto habían caducado o no habían sido tratados bien por culpa del Ministerio de Hacienda. Son los temas principales y esta noche tengo dos invitados, ambos de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, pero por supuesto de diferentes partidos. Presento inmediatamente a Rolando Mata, diputado del partido FMLN. Buenas noches, Rolando, bienvenido. Buenas noches, Nacho, buenas noches a toda la audiencia y espero que las amenazas de lluvia los tengan en su casa tranquilos. Solamente esa amenaza le preocupan, diputado. Me imagino que también le preocupan otras amenazas. Y también está con nosotros el diputado Donato Baquerano, diputado del Partido Arena. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Rolando. Y un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, hay anunciado lluvia, está lloviendo en algunas partes ya, pero hay anunciado lluvia para toda esta noche. No se va a ir todavía, digamos, esto mal tiempo. Saludamos, por supuesto, que hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a partir por el anuncio hecho hoy por el presidente de la República, que provocó que el Partido Arena dijera, bueno, por lo menos una buena noticia, no vamos a hacer ninguna acción que impida con la continuación del diálogo, porque el Partido Arena había dicho que si no se pagaba el FODES, el Partido Arena iba a suspender el diálogo con el gobierno. Y el presidente dijo hoy día, se va a pagar lo que resta del mes de agosto. No me comprometo al resto, porque el resto va a depender de que se apruebe este préstamo en la Asamblea Legislativa, estos bonos por 134 millones. ¿Calmaron las aguas esta acción del presidente? Mire, yo creo que en esta situación en que estamos, el hecho de mandar mensajes positivos creo que ayuda mucho a mantener un buen clima de diálogo definitivamente. Quiero decirte que nosotros como Arena venimos ya, no es algo nuevo, venimos años haciendo una serie de señalamientos que si se hubiesen atendido en la época que nosotros lo estábamos haciendo, no hubiésemos tenido que llegar a esta situación crítica que estamos viviendo en materia fiscal. Y eso lo podemos observar que desde el año 2012, por ejemplo, estábamos solicitándoles la creación de un marco regulatorio que permitiera que las finanzas del Estado se manejaran de una forma mucho más responsable. Llegar al punto en que el ministro de Hacienda comienza a escoger a quién no le va a pagar es sumamente complicado.
Y quiero decirte que el desorden que han manejado el tema fiscal ha sido tan grande que han llegado al punto de colapso. Ahora ya se está hablando, el ministro de Hacienda, de ir priorizando, por ejemplo, el pago de los empleados públicos, que está al borde también de ya no poderlos pagar. Hemos visto cómo se entró ya casi al punto de entrar en impago de la deuda pública, que es tiene unas repercusiones enormes en materia de credibilidad económica, bancaria e internacional. Entonces, llegar a estos extremos creo que es un error grande de un gobierno, y principalmente con la política de negación que han estado manejando. Imagínate que solo el presidente de la República, cuando sale diciendo que se declaraba en emergencia fiscal, venía de un fin de semana de estar en un festival del buen vivir, y después de que da la declaratoria de emergencia, sale funcionarios del gobierno diciendo que el país estaba creciendo, que estábamos en bonanza, que nosotros teníamos recursos suficientes, que el problema era coyuntural. El problema es coyuntural porque hoy ha venido casi a estallarnos en las narices casi todo el mal vivir que hemos tenido en materia de manejo fiscal, manejo hacendario, en manejo de gastos del gobierno, que ha estado gastando de una forma desmedida, errática y sin ningún, rumbo específico para ir midiendo a ver cómo vamos caminando como país. Donato, la posición hoy día del presidente, este anuncio que hizo de pagar el mes de agosto, ¿cambia en algo la posición del Partido Arena en relación a aprobar nuestros 134 millones para poder pagar los 4 meses restantes que quedan de este año a las municipalidades? Mira, el dinero definitivamente no tienen porque se lo han gastado. El tema cambia en el sentido de que estábamos en una situación crítica. Así como el jueves pasado hicieron una maniobra para poder solventar el impago que tenían, haciendo un decreto que le caía encima a los fondos de los trabajadores por medio de los SIP. Entonces hoy hacen esta otra situación para solventar una crisis, pero la crisis no se resuelve de esa forma. Y yo quiero decirte algo, prueba de la irresponsabilidad como están viendo esta temática es lo que sucedió el jueves pasado. Nos piden que como Asamblea Legislativa recibamos una solicitud de aprobar 134 millones de dólares, dicen ellos, para pagar FODES. Imagínate, la solicitud la hacen, introducen a la Asamblea Legislativa la petición y posteriormente nos dicen que les urge para pagar FODES. Y hoy en las reuniones que hemos estado teniendo nos dicen que 134 millones no les alcanza, que 100 millones no les alcanza. Nosotros les ofrecimos bajo ciertas condiciones que ellos tenían que ir cumpliendo la emisión de 200 millones de dólares. Hoy hemos visto cómo públicamente salen diciendo que 200 millones de dólares no les alcanzan y que no es suficiente cantidad de dinero para irla a colocar en el mercado internacional. Pero ellos nos están pidiendo mucho más y nosotros estamos haciendo un estudio exhaustivo para ver cuáles son las necesidades del país, cómo podemos evitar que volvamos a caer en esta situación de crisis y cómo podemos ir construyendo una ruta que nos permita una salida ante las crisis que esté presentando el gobierno. Porque lo más delicado, Nacho, el tema es que aparentemente nosotros estamos viendo a largo plazo, el gobierno está en crisis. No, el problema es mucho más serio y lo que estaban viviendo los alcaldes es algo, de un impacto económico local increíble. Hay muchas alcaldías pequeñas que el FODES es algo sustancial para su funcionamiento. Ok, Rolando, ¿debiera cambiar la posición del Partido Arena después de lo que hizo hoy el presidente de pagar el mes de agosto? Mire, yo creo que por lo que se está observando en las mesas de trabajo, aunque es obvio que hay una regla establecida por la metodología,
de que lo que ahí se discute, las posiciones que se establecen, no van a salir mientras no se hayan consensado y ellos lo anuncien. Y esa es una metodología correcta porque no es tanto ocultar lo que se discute ahí, porque son asuntos de país, pero permite de que en forma serena se vayan abordando con argumentos sostenibles sobre los fundamentos de las propuestas. Pero yo los mensajes que estoy viendo del entorno de las discusiones de esas comisiones, Donato participa en una de ellas, es que los entendimientos sobre el diagnóstico y las medidas prácticamente, los acercamientos casi son, digamos, por consenso, con las diferencias que hay. Por ejemplo, tú señalabas que públicamente se ha manifestado en el caso de la deuda flotante de una cantidad que difiere a la que se está planteando. Entonces, pero eso a los momentos hay que llegar a un consenso, porque el tema actual ciertamente es coyuntural, es problema de flujo de caja, no es problema de de que la economía está generando pérdidas, como han bajado las contribuciones, pero el problema fundamental es por las presiones que hay del pago del endeudamiento, el pago del endeudamiento, pensiones que no tienen ninguna fuente de pago, y obviamente la recaudación no, aunque esté presupuestada, no parte de enero, a partir de enero del ministro de Hacienda. Quizás para el público traigo una gráfica, tal vez se puede enfocar en donde lo azul son los ingresos, lo amarillo es los egresos, y lo que puede aparecer más oscuro ahí, el café, es el ahorro, y como vemos siempre está abajo del gasto. Esos picos es que no es que se observa en cada año, es que así llegan los ingresos, y son los picos de abril a mayo cuando se paga renta. El resto es solo IVA y no alcanza para cubrir todas las obligaciones. Por eso en la Constitución y desde la arquitectura financiera pública se ha establecido la deuda flotante, que le permite ir entrando a los temas de caja y resolver que en los tiempos pertinentes las obligaciones, sin que pare la economía, sin que pare el funcionamiento del Estado, sin que paren los servicios. Lo que ha sucedido en lo que va es que como cierta inversión establecida a través de los préstamos no ha llegado, que se esperaba que estuviera a la fecha de siete proyectos que iban a inyectar recursos a la economía, a dinamizarla, por una parte, y luego el tema de que, como venimos arrastrando, un mecanismo de financiamiento de préstamo, y se hacía esta metodología que hay que corregirla, desde el punto de vista estructural hay que corregirla, que para pagar las obligaciones se emitían letes. Y había que pagar letes, y al final lo que se está haciendo, usted mete letes pero para pagar deuda, y eso ya la economía nos ha metido en este problema. Eso hay que corregir. Voy al corte. Entonces no es de mal gasto. Exactamente lo que decía el diputado Mata, lo que está diciendo ICEFI, que es el Instituto de Estudios Fiscales, que El Salvador lleva muchos años siendo utilizada para la supervivencia, que la política fiscal es utilizada para la supervivencia y no para el desarrollo. Y los continuos problemas de liquidez se ven reflejados por el uso recurrente de letes, y no, digamos, usar el lete solamente en momentos estacionales donde, como decía el diputado, hay menos entrada de dinero y después viene más, sino que aquí se ha hecho permanente. Ya volvemos.
porque la protección comienza en el hogar. Mi mamá y mi papá me han enseñado que nadie debe tocar mi cuerpo. Les pido permiso a mis papás para salir a jugar y siempre les digo a dónde voy y con quiénes estoy. Mis papás siempre trabajan mucho, por eso cumplo con mis deberes de la casa y de la escuela. Mi mamá me ha educado sin golpes y sin gritos y me ha enseñado que puedo confiar en ella. Mi familia se esfuerza y me apoya en mis estudios. Yo cumplo con mis deberes y saco buenas notas. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Por favor, esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Por ser niña es un movimiento mundial liderado por Plan Internacional en 70 países. Hazte socio ahora con $10 mensuales. Teléfono 2562-1310. Continuamos. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Para abordar el problema fiscal. El tema que está en este momento dentro de las negociaciones es cuánto se va a mantener el techo máximo de la deuda flotante del país. La deuda flotante que debiera ser, como dice el SEADI, solamente para aquellos meses del año donde la recaudación es más baja, pero que no debe ser algo permanente, y en nuestro país se ha mantenido permanentemente la contratación de deuda flotante, que es cara, una deuda cara, y que tenemos un techo en este momento de 30%. El FMLN dice que apretándose el cinturón se puede bajar a 25%. Arena quiere que se baje al 10%, pero el secretario general del FMLN ha dicho eso no es apretarse el cinturón, eso es ahorcarse. Parece que hay la posibilidad en este aspecto que haya una negociación en relación a cuánto puede ser el techo de la deuda flotante. Mira, Nacho, parece también un poco extremo, Díaz. No, quiero decirte, Nacho, que hay que entender cuál es el origen y el fin de las LETES. Y el origen y el fin de las LETES, tú lo acabas de decir, que es para cubrir déficit momentáneos de presupuesto. En otras palabras, los meses en los cuales la recaudación es baja y el Estado gasta lo mismo en pago de salarios, por ejemplo, todos los meses. Entonces, el Estado tiene gastos recurrentes, ya establecidos, y los ingresos varían mes por mes. Entonces, para mantener esa estabilidad económica, se crean los LETES. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que esto ha venido a servir y a ser mal utilizado, inconstitucionalmente también, porque termina el año y no se pagan los LETES. Entonces aquí el tema no es
de decir que yo quiero 25, que yo quiero 10. Por cierto. Esto, ¿qué es lo que va a dar el número mágico? Es simple lógica y simple análisis técnico. Si tú tienes ese mecanismo para utilizarlo, para estabilizar en un año, significa que en un año lo tenés que pagar, y lo tenés que pagar con los ingresos corrientes del Estado y no convertirlo en deuda, porque si tú lo conviertes en deuda año con año, eso te va creciendo y llega a los puntos de colapso como el que estamos actualmente. Imagínate que lo quieren tener en 25 y ahorita se puede utilizar las LETES a un porcentaje, creo que del 40%, muy alto, 30, pero nunca se ha llegado a ese nivel, y no se ha llegado a ese nivel porque la banca nacional no alcanza a prestarle todo lo que ellos necesitan. ¿Qué significa esto? Que el número te lo va a dar los ingresos corrientes que tenga el Estado para que eso sea constitucional. El otro tema, lógicamente, de un gobierno no es el hecho solo de estar pensando cómo emitir deuda o convertir deuda de corto plazo a deuda de largo plazo, sino que un gobierno lo que tiene que hacer es gastar según lo que le ingresa. ¿Y cuál es el colapso que tiene en su mentalidad actualmente el FMLN? Que están gastando y viviendo una vida que no les alcanza según los recursos que están captando. Nosotros les hemos hecho una serie de señalamientos, que todos los impuestos que estaban imponiéndole a todos los salvadoreños, que fueron alrededor de 22 nuevos impuestos, al final iban a afectar la economía del país. Y eso les iba a repercutir al final en que iban a captar menor cantidad de impuestos. Dicho y hecho, actualmente eso ha debilitado la economía y por lo tanto la capacidad de captar impuestos de parte del Estado se ha reducido. Hay una serie de medidas que realmente tienen que ser revisadas. El gobierno no puede estar gastando más de lo que le ingresa y el gobierno no puede seguir contratando más personas que las utilizan como activistas políticos. Hace muchos años, e incluso el gobierno de Arena, han gastado más de lo que le ingresa. Es la realidad de nuestro país. Nacho, quiero decirte algo. El Fondo Monetario Internacional, los organismos financieros internacionales, los países amigos ya se han reunido, han mandado a hacer los famosos estudios que hacemos a cada momento como país y te dan una solución. Yo no acepto el hecho de que como justificación para no ordenar el tema financiero del país, no acepto que estén cubriéndose con administraciones anteriores. Un gobierno debe ser responsable, un gobierno debe de ordenar el país, y no solamente el gobierno, sino que los partidos de oposición, en este caso Arena, tiende la mano, y Arena les ha dicho claramente que es un error como se ha estado manejando el país y que íbamos a llegar al colapso en que nos encontramos. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Que nos sentemos técnicamente, lo que estamos haciendo ahorita en la mesa, en donde estamos actualmente, en la mesa fiscal, que nos digan cuáles son las necesidades que tiene el gobierno, pero también en qué forma van a comenzar a actuar con austeridad. Ya no podemos seguir malgastando el dinero, por supuesto, en la forma que se ha estado manejando. Rolando, ¿cuál es el techo que para ustedes sería lo correcto en deuda flotante? Mira, en esto del tema flotante, cuando llega el FMLN, encontró la deuda flotante al 40%. Al siguiente año, en 2010, en la aprobación del presupuesto se autorizó 10 menos, o sea, al 30%, y eso ha estado. La intención era continuar segundo bajando, pero ¿qué es lo que pasó? Y aquí tengo en mi mano un documento hecho por la Cooperación Internacional que establece cómo se vino desarrollando el crecimiento de las LETES. Desde 2003, que era bajo,
y se limpia la caja, la tarjeta de crédito, como dicen los amigos de Arena, se limpió para dejarla. ¿Y qué es lo que sucedió? Se limpió, se pasó esa deuda de corto plazo, se pasó a largo plazo. ¿Y qué es lo que apareció en el 2011? Empezar a pagar esa deuda. ¿Vea? Porque se adquiría deuda de corto plazo para pagar esa deuda de corto plazo, porque alguna corrección hay que hacer, aunque yo entiendo que lo sabe perfectamente el colega Donato, es que las LETES es un contrato o una deuda de un año, pero no es del año fiscal, sino que empieza al momento en que la emite. Si es en octubre, pues se vence en septiembre del próximo año. No es así. Y lo que se ha venido haciendo, ha venido roleteando, como dice, te pago las LETES, pero al mismo tiempo me prestas para pagar LETES, pero al mismo tiempo te las pago. Entonces no hay inversión, y es lo que está sucediendo con el planteamiento de los 1.200 millones que se está solicitando para convertir deuda de corto plazo a largo plazo. ¿Por qué? Porque 1.000 de esas ya hay que entregarlas. O sea, no va a haber nada. Y obviamente, aunque se aprobase ya, que yo espero que ese sea el consenso que se acepte, que se acuerde en la mesa, no hay dinero disponible para decir ya para el próximo año esto va. Rolando, entonces, el FMLN... Estoy planteando esto porque bajarla, como quieren, de un solo, es estructuralmente imposible. El FMLN sabía todo esto seguramente desde el primer día que asumió el poder, hace 7 años y medio. Se empezó a conocer... ¿Por qué el FMLN no tomó medidas, sobre todo de austeridad, para no llegar a este momento que estamos viviendo hoy día? Bueno, mira, la austeridad se ha tomado y yo te puedo demostrar cómo ha venido bajando eso. Pero como la información ha costado, pasaron 3 años en el gobierno para entender cómo dejaron la finanza, porque todo estaba oscuro. Y se empezó a arreglar eso. Por eso es que desde un principio el Mauricio Funes, en vez de plantear el proyecto que se ofertó al electorado, pidió entrar a un proyecto especial anticrisis para que estaba ya soportando ya la crisis internacional económica que afectaba ya al país, y se dedicó justamente a establecer medidas que la crisis no afectara tanto al país, pero principalmente a los trabajadores. Pero esas medidas no dieron resultado. Sí dieron, porque la crisis, ¿qué es lo que hizo? Que al siguiente año, que se recibió negativo, al siguiente año bajó bastante el PIB negativo, y al tercer año ya teníamos crecimiento positivo. O sea, las medidas dieron resultados. Tu pregunta está en función de si nos dimos o no dimos cuenta. Pues pasaron 3 años y empezó a ordenarse de tal manera que, para evitar esta crisis, para que hoy dé liquidez, el ministro de Hacienda el 2014, en febrero, planteó la emisión de 900 millones que fueron autorizados por la Asamblea. ¿Y qué sucedió? La confiscaron 100 porque fueron aprobados los 900 y se colocaron 100, pero los confiscaron porque ya no se pudo usar. Y se ha venido dilatando todo eso, y al final, cuando vienen a resolver, no se resolvió este tema de liquidez, y hoy estamos a las puertas de default. En ese momento quizás se pudo haber buscado otra solución, pero viniendo de la misma Asamblea Legislativa, ¿no? Digamos, derogando la anterior buscando una segunda votación. Por eso fíjate que los cooperantes en las reuniones que han tenido han puesto 3 medidas de corto plazo. Uno es hay que financiar el pago de esta deuda de corto plazo y pasarla a largo plazo. Ahí estuvimos todos. Luego dice, debe de haber el acuerdo fiscal y establecer una ley, que es lo que está en este momento la mesa discutiendo, y hay bastante avance. Y la otra,
ajustar el presupuesto del año 2017, tendiente y ya viene ajustado, en donde prácticamente se observa una disminución en los bienes y servicios de cerca del 17%. Okay. Pero hay algo más importante que a mí, solo para terminar, la medida de largo plazo, que es lo que plantea, y viniendo, bueno, el expositor allí era de un emisario, el doctor Enrique Giraldo, del gobierno de Estados Unidos, que está de asesor ahí en el Ministerio de Hacienda, y lo que dicen ellos, y sostenido por 4 diplomáticos que están ahí, dice que en materia de crecimiento económico hay que redefinir el modelo económico del país. O sea, el modelo neoliberal hay que replantearlo porque no está resolviendo los problemas, en este caso eso de la dice, finanza. No, necesariamente no dice eso. Eso dice que hay que repensar el modelo. Dice redefinir el modelo. Por eso, usted lo puede repensar como usted quiera, pero en otras palabras, el diagnóstico que han hecho, que no está resolviendo los problemas estructurales, el modelo actual y el modelo que tenemos es capitalismo, es un modelo económico neoliberal y sostenido. ¿Y la solución puede pasar a un modelo socialista? No sé si eso, en este momento no hay condiciones para crear eso. Ya. Y va a haber socialismo cuando la gente lo quiera, no cuando nosotros lo pretendamos. Digamos, vamos a volver con el próximo bloque a ese tema exactamente, cuál es el modelo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, y exactamente lo dijo el experto de USAID de Estados Unidos, señalando que había que redefinir el modelo o quizás, digamos, adecuarlo a las circunstancias de hoy día. Ya volvemos. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA. Ya regresamos. En CEPA seguimos avanzando. Inauguramos el proyecto de formación de nuevo personal técnico aeronáutico, a fin de preparar jóvenes para proveer personal calificado en servicios de navegación aérea y aeródromo. Asimismo, se llevó a cabo el concurso de arte graffiti en honor al ferrocarril en El Salvador, en donde jóvenes artistas nacionales del graffiti crearon obras temáticas sobre el ferrocarril y su influencia en el desarrollo del país. CEPA, somos gente que apoya a la juventud. Esos ojos que te enseñaron el verdadero amor no están solos. Están conectados con cada célula de su cuerpo. Pero, ¿sabías que ellas dependen de una buena proteína para un óptimo desarrollo? Por eso Nestlé presenta OptiPro, una proteína de calidad superior que ayuda desde cada célula a construir bases más sólidas para un desarrollo óptimo y un futuro brillante. NAN OptiPro 3 Crecimiento. Ahora puedes hacer aún más para toda su vida. Conoce más sobre las proteínas con Nestlé. Comienzo sano, vida sana. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para los vehículos en Latinoamérica. Texaco te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del sistema Fede Crédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fede Puntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Tiene que ir a ver allá. Sigamos, porque esto está interesante. ¿Cuáles son las medidas? Ya muchos han hablado de lo que hay que hacer. Obviamente tenemos que tener una economía más dirigida a mejorar, más que, digamos, pensar
en que podemos poner algunos parches hoy día. Lo principal es la apuesta de cómo mejora la economía del país, la productividad del país, cómo hacemos un país más competitivo, pero también cómo ajustamos nuestros índices fiscales. Se habla de rediseñar la deuda, establecer esta ley de responsabilidad fiscal, ajustar el presupuesto del próximo año, redefinir un modelo económico. ¿Cómo lo entiende Arena? Bueno, en primer lugar, quiero decirte de que la responsabilidad que tiene un gobierno es enorme. Y una de las recomendaciones que dio este consultor que vino a hacernos este estudio, era el ajuste que deberíamos de hacer como gobierno en el tema de los gastos. Y esas son las incongruencias que se están dando. Y yo quiero hacerte solo un señalamiento. Y voy a hacer solo de tomar como ejemplo una autónoma del país. Un ejemplo, ANDA. 2009 en remuneraciones tenía un gasto de 28 millones de dólares. Actualmente tiene un gasto para el 2017 de 63 millones de dólares. Pasa de 28 a 63 millones solo en remuneraciones. Imagínate el aumento que ha tenido. Y yo pregunto, a usted, televidente que nos está viendo, ¿ha mejorado el servicio de agua? Y para tener ese aumento solo en gastos de remuneraciones. Y así podemos ir agarrando cada uno de los ministerios y nos vamos a percatar que se han hipertrofiado tremendamente, han crecido enormemente sin dar un servicio real. Todas las medidas que han estado aplicando en materia económica, fiscal, hacendaria, de impuestos, en lugar de ayudar a mejorar la recaudación, están complicando. Cuando hablamos de que el modelo hay que revisarlo, efectivamente hay que revisarlo, porque nosotros tenemos que tener un modelo altamente productivo en el país y tenemos las capacidades para hacerlo, pero las apuestas las tenemos que ir haciendo de una forma ordenada. Y te voy a poner un ejemplo claro, el tema del café, que todavía sigue siendo la principal fuente de divisas del país y principalmente la principal fuente de divisas agrícolas. ¿Qué es lo que sucede? Después de nosotros ser la cabeza en la región centroamericana, hoy estamos a la cola. Y me van a decir que la roya afectó una serie de enfermedades. A toda la región le dieron las enfermedades. Y lo que nosotros hemos hecho a producir una cuarta parte de lo que producíamos anteriormente, y Honduras, que no producía nada, ha aumentado a 7 millones de quintales y nosotros nos quedamos con 700,000 quintales en esta última cosecha. ¿Qué significa esto? Que no es con spot de televisión bonito como nosotros vamos a salir adelante, ni estar creyendo que estamos en el buen vivir. Nosotros tenemos que fijar una línea clara de ser productivo nuestro país, de apostarle. Un ejemplo claro, si nosotros le vamos a apostar a aumentar la calidad de mano de obra del país y vamos a aumentar o apostarle a educar a nuestro país, pues hagámoslo realmente, pero no con spot de televisión. Por ejemplo, los enfoques que le han dado ahorita al área de educación, todo lo que es vaso de leche, uniformes escolares, todo en este momento está colapsado. La gente que fabrica los uniformes escolares no les están pagando porque los proveedores del gobierno, así como tienen 3 meses de no pagarle a los alcaldes, tienen 3 meses de no pagarle a los proveedores que hacen todos los uniformes escolares y dan la leche para que repartan el vaso de leche. Entonces, ¿qué significa esto? Que el tema que nosotros tenemos que redefinir la dirección que tiene este país, y por esa razón solicitamos que se constituyera no solamente una mesa fiscal para ver cuáles son las necesidades hacendarias y fiscales que tiene el país, sino que una mesa económica para que redefina el rumbo que vamos a darle como país, para que realmente nosotros tengamos
algo a qué apostarle y que todos los partidos políticos vayamos en esa misma dirección y que independientemente quién esté en el gobierno no se cambie de rumbo. Esa es la apuesta que nosotros como Arena estamos haciendo y esa es la razón por la cual estamos sentados con el FMLN tratando de redefinir el rumbo. Okay. Rolando, soluciones. Mira, las soluciones están planteadas y el presidente en su locución sobre este tema lo ha señalado. Soluciones hay. Seguir con el crecimiento que estamos, en términos macro, estamos creciendo, incluso el más dinamismo de crecimiento en la región centroamericana. Y ha despegado ya la agricultura, es el que más ha crecido en este periodo. La industria manufacturera y la construcción están aportando bastante. Tienes razón, Donato, cuando habla que el café, por cierto, no es el principal componente de divisa, son las remesas, pero el café es un mercado que lo abandonaron, lo destruyeron, y por eso ese mercado en la región centroamericana no la agarró Nicaragua, que estaba produciendo más café, sino que empezó a producirle y agarró eso de la región de Honduras. No llega a la calidad del grano o de la producción de aquí, pero las cantidades son bastantes. Y eso hay que estarlo reactivando, hay que reactivarlo. Aunque quienes invertían antes ya se retiraron y hoy ya no quieren sembrar, sino que solo recibir el grano y exportar, que invierten menos y por supuesto que le pagan menos al que corta, al que siembra y corta. Pero en todo caso esa es un área que se está potenciando. Hay una política importante de atención del Ministerio de Agricultura. Hay que también dinamizar esto, por eso el ajuste que se está hablando debe de tener medidas que impidan o que vayan a obstaculizar el crecimiento económico. Eso es vital. Obviamente hay que congelar plazas, no a la manera como a veces se insinúa de que hay que tirar a la calle a un montón. No, ya no se debe plaza, aquella supernumeraria o eventual, hay que eliminarla, por supuesto, pero no se trata de mandar. Es más, Arena al inicio del 2009 hizo reforma a la ley del servicio público y obligó que aquellos que estaban en contrato pasaran a plaza permanente, y eso es lo que se viene cargando. Esos son los disparos que hay en estas administraciones, porque antes ellos no lo registraban. La plantilla era pequeña y el 60% estaba en contrato, que eran algunas actividades permanentes. Y ese es el arrastre que viene, es un tema estructural, pero no podemos mandar a la calle, como están pidiendo, a los docentes y al personal de salud, que justamente es de lo que requiere tener fuerza productiva que permita generar más productividad, y eso significa más educación, más salud y por supuesto los temas de seguridad que hoy ya no lo quieren mencionar, que se están resolviendo también a gran costo de la población, porque en aquel momento que había que hacer medidas importantes. La otra es obvio que políticamente tiene que haber un acuerdo fiscal, pero no solo con Arena, es con todos los partidos que están representados ahí y con los sectores empresariales, productivos y sociales. No hay que bajar la inversión social, que es lo que ha permitido, aunque no les guste escuchar a los amigos de Arena, ha permitido reducir la desigualdad, reducir la distribución de la riqueza del país, esa desigualdad de la distribución de la riqueza del país, y para eso sirven los presupuestos estatales, porque indican hacia dónde tiene que ir la inversión. Por supuesto que estamos de acuerdo con el llamado, y ha habido propuestas desde hace rato de crear por ley
de que controle el desempeño fiscal del país. Para nosotros es importante que se apruebe la ley del cobro administrativo para combatir la evasión y la ilusión, que son solo del IVA para este año, estamos hablando de 700 millones. Y del IVA, o sea que eso no lo tiene que retener el empresario, lo tiene que entregar. Hay que combatir evasión fiscal. La evasión fiscal y, por supuesto, el corte. Hay que llevar a otros al diseño de estimular más la producción que genere empleo, que genere riqueza y que genere circulante en el país. Bueno, se nos fue, no alcanzamos a hablar de evasión fiscal, es un tema que ayer lo habló el fiscal general de la República. Pero voy a preguntarle, volviendo también, aparte de sus preguntas, volviendo del corte al diputado Mata en relación a una información publicada hoy día por la prensa gráfica que adelanta cuáles son los datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples que está en este momento en revisión en el Ministerio de Economía, pero que de acuerdo a la prensa gráfica, mostrando cifras y estadísticas, la pobreza habría aumentado un 3% entre el 2014 y el 2015. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Esos ojos que te enseñaron el verdadero amor no están solos. Están conectados con cada célula de su cuerpo. Pero, ¿sabías que ellas dependen de una buena proteína para un óptimo desarrollo? Por eso Nestlé presenta OptiPro, una proteína de calidad superior que ayuda desde cada célula a construir bases más sólidas para un desarrollo óptimo y un futuro brillante. NAN OptiPro 3 Crecimiento. Ahora puedes hacer aún más para toda su vida. Conoce más sobre las proteínas con Nestlé. Comienzo sano, vida sana. Nunca dejaré de aprender. Seré la inspiración para muchos. Si pude emprender mi negocio, me va a escuchar el mundo entero. Estamos dispuestas a cambiarlo todo, pero no vamos a cambiar lo que somos. Somos niñas y con educación somos imparables. Únete con $10 mensuales y apoya la educación de las niñas. Porque la protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Mi mujer allá trabaja. Vamos con Francisco Bonilla rápidamente para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Un placer saludarles, muy buenas noches. Rafael Mengíbar pregunta, ¿cuáles son los avances de los puntos acordados entre Arena y el gobierno, pensiones, responsabilidad fiscal y otros urgentes? Dice Minero Ramos, cuando se les dijo que los presupuestos estaban desfinanciados, ¿por qué no atendieron las recomendaciones? ¿Fue programado? Pregunta. Jorge Guevara dice, ¿y el pago a cuenta y las retenciones de renta? Juan Alemán se cita, si los votos de Arena el país no avanzará y eso es solo por revanchismo político, que hagan un acuerdo y ya, dice Juan Alemán. Matías Serrano dice, el 80% de la deuda fue adquirida por Arena, vendieron, privatizaron y hasta empeñaron nuestras pensiones, afirma Matías Serrano. Gus Lagos dice, ¿cuánto es el ingreso real del gobierno y cuánto es el gasto que tiene? ¿Y por qué siempre han aprobado presupuestos así? Siempre, dice Gus Lagos. Emilio Monterrey, ¿cuándo lograrán aterrizar y empezar a trabajar con una visión de país y no fanático partidaria?
Maite Peraza dice, el gobierno ajustar el presupuesto no es solo bajar unas partidas, es incluir los financiamientos y préstamos para cubrir gastos. Finalmente, Mauricio Arévalo dice, las instituciones autónomas son las que más han cargado con contrataciones. Revisen CEL, GEO, ETESAL, INE, dice Mauricio Arévalo. Vamos al estudio. Tengo 3 minutos para cada uno. Les voy a pedir, por favor, a ver si en 3 minutos pueden responder las preguntas hechas por los amigos televidentes. ¿Quién quiere empezar? El que guste. Bueno, voy a hablar con los ingresos. Estamos hablando de los ingresos para proyectados es de 4.228 y los egresos proyectados 4.871. Siempre entramos en déficit, es 3.2. De eso, 2/3 corresponden al pago de las pensiones. Mire, hay un debate que han lanzado los amigos de Arena, que los presupuestos son desfinanciados. O sea, lo que hay que aclararle, especialmente al público, porque ellos lo saben, han hecho administración pública en 20 años, y si de donde vienen derivados de que eran otros 20 años de administración del PCN, entonces tienen suficiente experiencia para saber que las proyecciones, las estimaciones de los presupuestos públicos se basan sobre el análisis del entorno económico, y sobre esa base se proyecta un crecimiento, y a partir del crecimiento se hacen las estimaciones que se espera que entren mes a mes durante todo el año, y obviamente así los gastos, ¿verdad? Pero cuando tenés un problema estructural, ¿verdad?, en donde el motor ha fallado, entonces tenés que inyectarle a motor, y esos son los temas de las deudas, y son el tema de las deudas de pensiones, que es un problema ya estructural para ir reduciendo estos temas del déficit. Por otro lado, con el amigo que plantea de que sí hay que entenderse, claro que ese es el esfuerzo, pero con esa intención de encontrar las salidas a país, con visión de país, y no sobre sacar raja coyuntural para propósitos muy particulares. Y ahí vienen las diferencias. Las diferencias no es el problema es la pretensión para el abordaje de la solución que se quiere. Y yo quiero expresarlo claramente. Nosotros, cuando pensamos en el tema fiscal, creemos que si hay que incrementar carga de tributaria, debería de ser a los que tienen más capacidad económica, porque son los que están usando toda la infraestructura del país para obtener ganancia. En cambio, la mayoría de los trabajadores, la usamos para movernos, familiar, de trabajo, pero no para tener ganancia. Ese es un principio. Y los amigos piensan que no, que debe de cargarse a todos por igual, y eso es inequitativo. Donato, que ya quedan cabal 33 minutos. Bueno, Nacho, decirte que todos los correos y los mensajes que te han mandado llevan muchas cosas en común. En primer lugar, creo que en este momento no hay ya tiempo para estar en confrontaciones. Y nosotros como Arena ya hemos venido durante mucho tiempo haciendo señalamientos de que es necesario corregir el rumbo de país, el rumbo y la forma de hacer gobierno, y lógicamente estamos en esa buena disposición de buscarle soluciones a los problemas del país, y estamos participando en la mesa fiscal en ese sentido, conocer realmente, pero para conocer realmente tenemos que hablar con la realidad. No podemos estar diciendo que vamos exageradamente bien en materia económica cuando el pueblo está viviendo una realidad completamente diferente. Cuando estudios como los que tú acabas de mencionar nos están diciendo que la pobreza va aumentando. Cuando vamos y salimos a la calle y vemos la gente desesperada porque no tiene trabajo, porque su capacidad económica para poder alimentar a su familia se ve más deteriorada cada día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar soluciones definitivamente. Y a estas alturas nosotros estamos trabajando en la mesa fiscal para tratar de ordenar financieramente el Estado, y estamos trabajando también en la mesa económica para buscar
cuáles son las fortalezas a las que le debemos de apostar como país y enrumbar nuestros esfuerzos hacia la construcción de un mejor país. Bueno, gracias a ambos por estar esta noche. Muchas gracias, Rolando. Gracias por invitarnos y siempre vamos a estar a la disposición del público y de ustedes para abordar estos temas. Gracias, Donato. Gracias, Nacho, y un placer siempre estar con Rolando. Son temas difíciles en estos momentos que estamos viviendo, una situación en que se requiere de todo el ingenio y toda la unidad y toda la voluntad de los salvadoreños para salir adelante. Muchísimas gracias nuevamente, amigos televidentes, ustedes también. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana es día de debate periodístico con el staff de los días jueves. Muy buenas noches.